Seguimos aquí en Enfoque Monterrey y hace unos días, si usted lo recuerda, tocamos un tema muy importante debido a una noticia que surgió para el lado sur de nuestro estado, específicamente en el municipio de Santiago, Nuevo León, un lugar muy cercano aquí del área metropolitana, en donde comúnmente se realiza un tipo de fiestas llamadas rave, fiestas en las que participan los jóvenes principalmente, incluso algunos menores de edad, y hay música electrónica. Los papás de estos muchachos suelen estar muy tranquilos porque dicen no se consume alcohol en esas fiestas, pero quizá hay un riesgo en ese tipo de reuniones, no en todas porque no hay que satanizarlas tampoco, pero puede haber un riesgo latente del cual queremos hablar el día de hoy con un especialista que ha seguido este tema y en general de las adicciones en el estado durante muchísimos años, un experto en la materia. De ahí que es el director de Adicciones y Salud Mental de la Secretaría de Salud de Nuevo León, el doctor Juan José Roque Segovia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarnos a compartir un poco esta información. Yo creo que sí es muy importante para la población, ¿verdad? Porque regularmente hablar de fiestas rave es hablar de gente joven o adolescentes. Exacto. ¿Verdad? Que es el área, desde el punto de vista de riesgo para la población, pues la más vulnerable para este tipo de fenómenos. Exactamente, doctor. Y escuchábamos en esa ocasión, luego de las detenciones que se hicieron, que fueron más de 100 personas, que muchos padres de familia, quizá con el propósito de defender al hijo, decían, bueno, es que ellos no traían nada. Ellos no traían nada, ellos no tienen nada que ver. Hay mucha gente que va a divertirse sanamente, sin duda. Por eso insisto en que no vamos a satanizar este tipo de fiestas, de reuniones, pero hay una realidad dentro de todo esto y esa realidad es muy lastimosa, muy preocupante y es el consumo de drogas y sobre todo drogas sintéticas que son las más dañinas. Exactamente. Estos movimientos de fiestas con estas características, la fiesta tipo rave se caracteriza porque se hacen regularmente en espacios muy amplios, a veces pueden ser cerrados como una gran bodega o bien en espacios abiertos como puede ser un lugar cerca de una quinta, de un rancho. Pero como característica fundamental es que el tipo de música que se lleva es de tipo electrónico y llevan una gran cantidad, digamos, de elementos adicionales para estimular el aparato perceptual. Luces de colores, rayo láser, movimiento, una serie de alternativas para los muchachos, de diversión. Regularmente el escenario no es uno muy definido, sino que todos participan, etcétera. Es un movimiento que no es algo nuevo. Exacto, realidad, ya tiene años. En realidad, el movimiento rave se puede rastrear, que inicia en muchas ciudades europeas, llega a los Estados Unidos allá a mediados de los 80s, y al finales de los 80s llega a Monterrey, vía Houston, que fueron los primeros empresarios que empezaron a hacer este tipo de fiestas aquí en nuestra entidad. Pero la característica siempre ha sido de que desafortunadamente se contaminaron de una forma muy rápida por el consumo de sustancias que aumentan la percepción perceptual, a través de la cual las personas empiezan a buscar las fiestas como su principal fuente de diversión. Exactamente, que en sí, doctor, las luces, la música, obviamente no hacen ningún daño, pero son lugares idóneos para la gente que maneja este tipo de sustancias para poder comercializarlas y acercarlas a los chavos. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? En realidad nosotros tampoco nos oponemos, desde el punto de vista de salud, al concepto de la fiesta y del concierto. Esas fiestas y conciertos se hacían muy similares en la época hippie, allá en los 60s y los 70s, pero sin tanta tecnología. Y eran fiestas que duraban muchos días en un lugar alejado de las ciudades y la gente iba prácticamente allá a drogarse, ¿verdad? Y desafortunadamente las fiestas rave se contaminaron un poquito de eso, porque la calidad de la música a veces es muy buena. La calidad de la gente que participa ahí puede tener mucho prestigio, ser gente de mucho reconocimiento y muy creativos. El problema es lo que está por debajo de eso, ¿verdad? De que las drogas de diseño tienen como puntos fundamentales que están hechas precisamente para ese grupo de personas. Es decir, la gente que los hace artificialmente, porque son drogas artificiales, se encarga de diseñar una sustancia que vaya al cerebro y que altere el aparato perceptual del consumidor. ¿Son pastillas, doctor, normalmente? Hay pastillas, hay polvos, hay líquidos y hay inyectables. Muy pocos son fumadas, pero sin embargo también hay fumadas.
Regularmente estos centros, estos lugares en donde se utilizan, las personas son personas que les gusta ese tipo de diversión y de esparcimiento. Entonces, al ser introducidas en el cuerpo, no importa la vía, inhaladas, tomadas, tragadas, untadas, en gotas, porque hay también en gotas para los ojos, por ejemplo. También. Hay en forma líquida, y en forma líquida que se toma o en forma líquida que se inyecta. Es decir, hay muchas formas en las cuales se pueden utilizar, pero todos son drogas sintéticas. Es decir, no son derivados de una planta, ni son extractos de planta. Son hechas en laboratorio. Son hechas en laboratorio. Y regularmente las que los hacen se fijan cuáles son las que empieza a preferir un grupo de población, y sobre esas es sobre el diseño que hacen para ese grupo de población. ¿Cuáles se llaman así? ¿Cuáles son las más famosas o las que están más de moda entre los chavos? Las tachas son Bueno, unas de ellas. Hay dos grupos principales. Unos que son altamente estimulantes, derivados de la metilmetanfetamina, el famoso cristal o éxtasis. Y va a depender mucho de qué tan alterada está la molécula para que se llame cristal o éxtasis. Y luego, esas sustancias a veces se combinan con algunos antihistamínicos, lo cual hace que al unirles a la molécula provoquen efectos incluso alucinógenos. Entonces tiene el efecto estimulante y tiene el efecto alucinógeno. Y luego hay algunas otras más que en lugar de eso ponen relajantes. Entonces tienes un estimulante relajante, algo raro, Exacto. pero que produce una distorsión grave de la realidad. Entonces las personas que se la toman, su cerebro se altera, y cuando empieza a sufrir, que empieza la célula nerviosa a morir o a alterarse, su funcionamiento, hace que el aparato perceptual se altere. Y eso lo sienten ellos como si fuera una cosa adicional, fuera de este mundo. Por ejemplo, ellos dicen que pueden ver la música, ¿okay? Ah, caray. O que pueden sentir los colores, por Ajá. decir. O bien que pueden traspasar los cuerpos de los demás. O bien de que ellos andan en un plano diferente, como que distorsionan su imagen corporal. Totalmente fuera de la realidad. Totalmente. Es un estado psicótico. Por eso se llaman efectos alucinógenos. Exacto. ¿Verdad? El problema aquí es que no es un efecto inofensivo. Eso es porque la célula nerviosa está sufriendo, ¿verdad? Es porque la célula nerviosa está alterada y porque el resto del cerebro se descontrola, y entonces ocurren todos esos fenómenos dentro de un proceso cerebral. Es muy parecido a lo que le pasa a la gente que tiene naturalmente lo que se llama esquizofrenia. Muy parecido. Nada más que la esquizofrenia pues es una enfermedad en donde se altera desde el punto de vista genético las funciones de ese grupo celular. La química del cerebro. La química del cerebro se altera en forma natural y empieza a tener todo ese tipo de sensaciones muy desagradables, ¿eh? La esquizofrenia no es algo agradable. En cambio, los que usan las drogas buscan ese efecto. Ese es el efecto que ellos perciben como que les agrada. Nada más que no se dan cuenta el defecto que les va a provocar los días posteriores, o a mediano o en corto plazo. Entonces, la gente que diseña esas sustancias se da cuenta cuáles son los efectos que prefiere un grupo de población, y sobre esas diseñan. Le llaman tachas porque cuando es puro cristal o puro éxtasis solo, es puras metanfetaminas. Pero cuando las combinan, ellos las marcan. Bueno, a veces antes las marcaban con una cruz. Ajá. Por eso les llamaban tachas. Y entonces, pero después les añadieron un brocado, les ponen por el otro lado, o sea, una tacha, y luego por el otro lado les ponen una carita, o les ponen una imagen, o un signo. A veces le ponen la carita, por ejemplo, de Bart Simpson, o le ponen una catarinita, Ajá. o le ponen una ancla. ¿Y eso significa algo? Eso significa algo. Significa, por ejemplo, de qué están hechas las tachas, para identificar cuál es la combinación. Y el efecto que vas a tener. Y el efecto que van a tener, para saber cuáles van a distribuir a un grupo de población determinado. Y también sirven para que la gente que las distribuye sepa lo que anda distribuyendo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se empiezan a pelear, cuando andan circulando de diferentes tipos, porque son diferentes personas las que las traen distribuyendo. Y por eso se andan peleando en muchas ocasiones. Pero la tacha tiene efectos adicionales a los que tiene el cristal solo, o el famoso éxtasis. Y muchas ocasiones hay grupos de población que prefieren un grupo u otro. No se toman algunas, las ven y las van desdeñando. Por eso se llaman drogas de diseño, porque se diseñan y se fabrican en base al grupo de población al que se van a orientar. Y obviamente crean una adicción tremenda, y el daño sería permanente. Claro, los compuestos anfetamínicos de este tipo, metilados, son altamente adictivos, más adictivos a veces que la cocaína, ¿verdad? Y el impacto que provocan en el sistema nervioso es muchísimo más dañino. Por lo tanto, haga de cuenta que donde llega la tacha, a donde llegan las sustancias de lo que se toman o de lo que consumen, es una región del cerebro en donde se registran la mayor parte de los sentimientos que identificamos todos como placer. Y además, todas las percepciones adicionales. Por decir,
Si a mí me gusta mucho un cierto tipo de música y la escucho, esa parte de mi cerebro provoca la producción y la liberación de un grupo de neurotransmisores que me permiten a mí disfrutar, sentir placer. Entonces, cuando yo uso una tacha, distorsiono también ese funcionamiento secundario, de tal manera que al consumirla estoy asociando la música que estoy oyendo, el lugar donde estoy, las caras que estoy viendo, la compañía que tengo y los lugares en donde ando. Entonces, el fenómeno adictivo abarca todos esos componentes, de tal manera que si yo, por ejemplo, consumo tachas en este tipo de música, en este tipo de ambiente, después corro el riesgo que cuando vaya en mi carro y ponga un CD y escucho esa música, me van a dar ganas que no puedo reprimir de consumir la tacha. A ese grado llega la adicción. Eso es la adicción. Empiezo a pensar en términos nada más de la droga. ¿Cómo le voy a hacer para conseguirla? ¿Cómo le voy a hacer para escaparme el fin de semana? ¿Dónde va a ser el próximo rave? ¿Cómo voy a hacer para conseguir dinero? ¿A quién voy a tener que transearme? ¿Si voy a tener que vender mi lab? Exacto. Empieza todo a girar en torno al consumo de la droga, que es lo que caracteriza la adicción. Ahora, doctor, de lo que decíamos al inicio, y es algo que yo a usted hace algunos años le había escuchado, la tranquilidad con la que muchos padres ven este tipo de situaciones, porque dicen, mi hijo llega a casa, llega muy contento porque estuvo con sus amigos, llega a 6, 7, 8 de la mañana incluso, pero llega sin aliento alcohólico. ¡Qué felicidad! No consumen alcohol en esas fiestas. Exacto. ¿Cuáles son los signos o síntomas en los que los padres de familia tenemos que estar muy atentos y detectar que quizá nuestro hijo está en una situación tan peligrosa como esta? Claro, yo creo que eso también es una pregunta muy, muy importante, pero porque en muchas ocasiones se tiene la idea de que no se puede distinguir el comportamiento de alguien que ha usado y del que no ha usado. De hecho, ellos piensan eso. Ellos creen que no se les nota nada. Sin embargo, sí hay ciertas particularidades. Generalmente cuando una persona se va a divertir y llega a su casa, y sobre todo si se desveló y todo eso, regularmente llegan cansados, se van a la cama y duermen. A pierna tendida. Y luego al día siguiente se nota que andan relajados, andan con su ecuanimidad de siempre, o bien con su estado huraño, si es que lo eran, o bien asumen sus comportamientos sin mucha variación. Cuando se ha consumido algo, se altera eso. Los que eran muy huraños de pronto se hacen mucho más vaciladores, aparentemente llegan muy relajados, hacen un montón de cosas ilógicas. Se nota que el juicio como que no le está funcionando de una forma adecuada, o bien se muestran sumamente irritables. Llegan altaneros, llegan sintiendo como que perdón, nadie debe de hacerles ninguna pregunta, llegan buscando pleito, cambian los temas con mucha facilidad, o bien se les nota. Los papás notan como que algo trae el muchacho, aunque no están seguros de qué. Para los papás que conocen bien a su hijo, van a notar inmediatamente que hay algo extraño. Exactamente. Una conducta diferente, ¿verdad? Diferente. Repito, aquí va a depender mucho de cómo era el muchacho antes. Si era muy callado, a lo mejor va a estar muy platicador. Y si era muy platicador, va a estar prácticamente reservado. Muy callado, muy huraño, como decía usted ahorita. ¿Verdad? Y luego después vienen una serie de funciones fisiológicas. Por ejemplo, aunque llegan, no se pueden dormir, ¿verdad? Están ahí dándose vueltas y vueltas y no pueden. Muchas veces no pueden comer las siguientes 24, 48 horas. Y luego después empiezan a comer como desesperados. Llegan y vacían por ejemplo, si fueron 3 días de una fiesta, llegan y se quieren comer hasta la comida. El refri cruda, completo, ¿verdad? Pero si llegan después de la fiesta, lo más seguro es que no quieran comer absolutamente nada en las siguientes 24 horas, ¿verdad? Muchas ocasiones tienen síntomas físicos. Por ejemplo, la pupila está muy dilatada, tienen los ojos como si los tuvieran lo del medio, el iris como si estuviera demasiado grande y muy oscuro. Los ojitos pueden tener un cierto bailoteo, ya sea vertical, como que los ojos suben y bajan, o bien hacia los lados. Como que si estuvieran tratando de fijar la mirada, pero no pueden. La cara, a veces traen las quijadas como si las trajeran tensas, intrincadas, como decimos aquí. Y hablan así como que si las palabras salieran por los dientes, ¿verdad? La postura puede ser dolorosa, ¿verdad? Se quejan de dolores en la espalda o en las piernas. A veces tienen espasmos muy fuertes en las pantorrillas o en los músculos de los omóplatos y se quejan de mucho malestar general. En las siguientes 24, 48 horas o 72 horas se empiezan a quejar de que se muestran como si estuvieran enfermos, como si les estuviera dando un cuadro gripal, pero sin cuadro gripal, ¿verdad? Y entonces en muchas ocasiones los llevan hasta el médico.
Y el médico lo revisa y dicen, pues como que le da gripe, pero no trae nada. No trae más síntomas, ¿verdad? ni calentura, y se no trae nada. verdaderamente mal, ¿verdad? Doctor. No quieren ir a la escuela, Ajá. no quieren trabajar, no quieren ponerse a pensar, etcétera. Y luego después de esas horas, 72 horas, empieza el deseo por consumir. Se ponen inquietos, se ponen irritables, empiezan a pensar en que tienen que ir con alguien, no pueden estar como si estuvieran como leoncitos enjaulados. Ajá. Totalmente inusual a lo que regularmente son, ¿verdad? Regularmente son. Doctor, qué información tan útil, qué información tan importante para todos los padres de familia que ahorita nos están escuchando, y es para parar las antenas y estar muy atentos. Doctor, en información también dura en cuanto a números, Nuevo León, Sí. ¿cómo está ahorita en cuestión de Sí, adicciones, claro. Edades de inicio, drogas de inicio? ¿Cómo está la Sí, situación? nosotros tenemos una prevalencia bastante estable desde el punto de vista de consumo habitual. Ujú. Obviamente, como en todo el país y en todo el mundo, hay incrementos de población, aunque los incrementos a la hora de llevarlos a la proporción, nos damos cuenta de que no se ha incrementado tanto como se nos decía, que Ujú. podía haber ocurrido hace 10, 15 años. Esto se debe a que sí tenemos una gran cantidad de actividad de promoción. Sin embargo, el hecho de que haya incremento, pues es preocupante, Claro. porque estamos hablando de población muy, muy valiosa. Ahorita, por ejemplo, las últimas encuestas nos decían que desde el año 2008 al año 2011 se incrementó como un 0.03 o 0.5% en algunas drogas, Ok. lo cual no es muy significativo. Pero esa cantidad es una cantidad significativa desde el punto de vista de población, porque ya somos casi 5 millones Sí, de exacto. personas, ¿verdad? Eso es en cuanto a drogas ilegales, ¿ok? El problema lo tenemos principalmente en las drogas legales. Tabaco y Porque alcohol. ahí sí los incrementos son de 10 hasta 12 puntos porcentuales. Y ¿verdad? cada vez a edades más tempranas. Cada vez más temprano. De acuerdo con lo que tenemos nosotros, la información en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Adicciones, que se llama SISVEA, que Ujú. opera en todo el país, y en cada estado da datos muy fidedignos de su población, sabemos que cada año llegan a buscar tratamiento por primera vez un poquito más de 2.300 personas, principalmente gente que tiene menos de 24 años. Ok. ¿Ok? Ellos señalan haber iniciado a consumir drogas, sin considerar alcohol y tabaco, entre los 14 y los 16 años de edad. Válgame. ¿Ok? Pero cuando ponemos, digamos, el 60% de los usuarios empezaron entre los 14 y los 16 a usar drogas ilegales. ¿Ok? Ok. Pero cuando consideramos las drogas legales, se baja. Más del 60% comenzaron entre los 10 y los 14. 10 años. Sí, tabaco y alcohol entre 10 y 14 años. No Y me drogas imagino yo a un ilegales niño. entre 14 y 16. Bueno, Pero sucede. sí, hay como un 3 o 4% de niños que comenzaron a usar drogas ilegales como los inhalables antes de los 9, Válgame. ¿verdad? Lo cual para nosotros, repito, ese es lo que hemos estado tratando de combatir muy intensamente. No podríamos decir que esas cifras tiendan a hacer un aumento en drogas ilegales, pero en drogas legales sí. ¿Por qué? Pues porque son legales, son más Exactamente. difíciles. Están más al de- alcance. Mucho más. Ahora, esos son, tabaco y alcohol son las drogas de inicio, ¿ok? De esos, casi es seguro que casi el 80% van a pasar a una droga ilegal. Empiezan por el alcohol o por el tabaco a los Y- 9, 10 años Y luego a los y 14 van avanzando. y 15 ya empiezan a usar marihuana. Y luego llegan a los 16, 17 y empiezan a usar cocaína. Y ya después de los 18 empiezan a entrar las tachas y esto, y el LSD, el peyote y un montón de drogas que andan circulando allá afuera. Ahora, ¿Qué situación? las drogas de impacto, para nosotros aquí en el estado, es decir, las drogas que hacen finalmente ir a buscar tratamiento a estos centros de tratamiento, con Nuevo León son dos drogas, son las bebidas alcohólicas como adicción Ujú. y la marihuana. Es la droga de mayor impacto ahorita. Más Ahí, del en el 30%, sí. Más del 30% de los que se internaron en el año pasado, su droga de principal consumo que los llevó a internarse fue la marihuana. Y le siguió Ay. el alcohol, y luego en tercer lugar están los inhalables, Ajá. alrededor de un 14-15%. Y ha ido perdiendo terreno en ese sentido la cocaína. Ya solamente el 7% de las personas se internan por causa de una adicción a la cocaína. Y muy poquitos, menos del 2%, por otro tipo de drogas como droga de impacto. ¿Ok? Exacto. Ahora bien, una cosa es la droga de impacto, otra cosa es la droga de inicio. Están las drogas de consumo, es decir, las que se consumen en forma habitual allá afuera, que a lo mejor no son las drogas de principal consumo, pero se usan adicionales a las de principal consumo, como las tachas, como las drogas médicas, como los alucinógenos, como la mescalina, que es el peyote, y el LSD.
Aquí en el estado, nosotros, de todo ese grupo de población de usuarios de drogas, un poquito más del 18% consumen ese tipo de drogas, que es muy alto. 18%, Sí. más del 18%. ¿Por qué las usan así? Porque regularmente ellos tienen una droga de impacto, que es, por ejemplo, la marihuana, pero Ajá. cuando no tienen, consumen la que haya. O bien, cuando se les pasa la mano de consumo, por decir, fumaron mucho marihuana y se sienten muy mal, entonces echan unos pases de coca, o sea, se echan unas tachas. O bien, el que Para usa alcohol, alivianarse, sí, según ellos. o el que usa alcohol, le gusta mucho ponerse muy tomado y cuando ya están casi Para caerse. para caerse, entonces empiezan a usar tachas. O bien, en algunos lugares... les Primero ofrecen- deprimen el organismo y luego lo estimulan. Sí. Qué peligroso No, también. muy peligroso. De hecho, muchas veces la causa que hemos tenido aquí de gente que se ha acercado a la muerte no ha sido por una sobredosificación como ocurre en otros países, Es por la combinación. por la combinación. ¿Verdad? Híjole, doctor, de veras Sí. que es un tema para platicar muchísimo más Claro. tiempo. Se nos termina ya el tiempo por hoy, pero ojalá que podamos contar Claro con que su sí. presencia Con todo gusto. próximamente para seguir dándole a la gente esta información que sabemos es útil y puede orientar muchísimo, principalmente a los padres de familia. Pero antes de terminar, Sí. doctor, la gente que tenga alguna duda, que Sí. quiera asesoría, ¿a Claro. dónde pueden comunicarse? Sí, claro, mire, nosotros tenemos un teléfono que es abierto al público, Ujú. donde les podemos dar asesoría no nada más preventiva, también asesoría clínica. Ok. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, un papá se puede estar preguntando, si yo detecto uno de mis hijos así, ¿qué onda? ¿A dónde lo llevo? ¿Quién lo va a ¿Qué atender? hago? ¿O qué hago? ¿Verdad? Se le Nosotros cierra el tenemos- mundo normalmente. Sí, se le cierra el mundo. Miren, afortunadamente ahorita ya contamos con una estructura que es altamente especializada precisamente para eso, se diseñó para ello, para que fuera una estructura de atención muy preventiva. Nosotros le llamamos Centro de Atención Primaria a las Adicciones, Ok. CAPAS. Ok. Mira, hay 26 en todo el estado, Ok. y aquí en la zona metropolitana hay como 13. Ok. Esos centros son personas que están altamente capacitadas para